¿Cómo funcionará la conscripción? La conscripción, en una forma u otra, ha sido utilizada por las naciones para llenar las filas de sus fuerzas armadas desde tiempos inmemoriales, y aunque es muy controvertida, es una práctica que continúa hasta el día de hoy. En el conflicto en curso entre Ucrania y Rusia, ambos lados han utilizado la conscripción para aumentar sus números. En Ucrania, se promulgaron leyes que requieren que todos los hombres de 18 a 60 años se registren para la conscripción, aunque inicialmente solo aquellos de 27 a 60 años eran susceptibles de ser llamados a servicio. Ante las recientes pérdidas, esta edad se redujo a 25 a principios de 2024. Mujeres. Las mujeres con formación médica también deben registrarse, aunque no están obligadas a servir. Pero todos con calificaciones médicas pueden esperar ser llamados a servir en una emergencia nacional. En el lado opuesto, Rusia también ha recurrido a la conscripción. En una ley que entró en vigor el 1 de enero de 2024, todos los hombres rusos de 18 a 30 años están obligados a servir durante un año en las Fuerzas Armadas de Rusia, un aumento del límite de edad original de 27. Desde julio de 2024, cerca de 150.000 hombres han sido reclutados así. Según la ley rusa, estos hombres no deben ser enviados fuera de Rusia, liberando así a otras unidades profesionales para el servicio en primera línea, aunque hubo algunos que fueron enviados a Ucrania, supuestamente por error. Hay otros reportes de violaciones a esta política, pero son difíciles de verificar. Estas políticas son controvertidas, por decirlo menos, con ambos lados viendo un gran éxodo de hombres en edad militar que abandonan sus países. En Ucrania, una encuesta reciente reveló que eludir el reclutamiento era aceptable según el 46% de los encuestados, y un cuarto no estaba seguro. En Rusia, es un delito grave abandonar el país después de ser convocado para el servicio. A pesar de la impopularidad de la práctica, ambos lados sin duda continuarán dependiendo de la conscripción para llenar sus filas hasta el final del conflicto. Como se mencionó anteriormente, la conscripción no es nada nuevo, con formas de ella que se remontan a la antigüedad, y ha sido utilizada durante milenios por prácticamente todas las grandes potencias mundiales desde entonces. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, los países participantes sufrieron un gran número de bajas militares, lo que los forzó a implementar medidas estrictas para llenar sus filas. Cuando no había suficientes hombres dispuestos a servir voluntariamente, recurrieron a la conscripción. Tras el fin de las guerras mundiales, la urgente necesidad de soldados desapareció, pero muchos países mantuvieron el servicio militar obligatorio y el miedo al reclutamiento persiste en muchas personas hasta hoy. Naciones alrededor del planeta aún requieren que sus ciudadanos, usualmente hombres, realicen el servicio militar, quieran o no. Alrededor de 85 países tienen alguna forma de servicio obligatorio. En algunos casos, es una respuesta a la constante amenaza de guerra, como en Corea del Sur, que requiere que todos los hombres aptos de 18 a 36 años se sometan a entrenamiento militar como defensa contra su vecino del norte. Para otras naciones es una cuestión de seguridad nacional, incluso cuando no hay una amenaza específica. Suiza ha reclutado a su población masculina desde 1848 y continúa haciéndolo hoy, aunque no han participado realmente en una guerra en siglos. Curiosamente, esta política es popular y una gran fuente de orgullo e identidad nacional suiza. En 2013, un referéndum para eliminar el servicio obligatorio fracasó con más del 73% de la población a favor de mantener el sistema. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido continuó la práctica de la conscripción para asegurar suficiente mano de obra para su ejército, que era necesaria en lugares como Alemania ocupada, el Medio Oriente e India. En 1947, el Parlamento aprobó la Ley del Servicio Nacional. Esto exigía que los hombres aptos entre 17 y 21 años sirvieran 18 meses en el ejército, aunque podía ser diferido para estudiantes universitarios y aprendices. Después de este servicio, pasarían 4 años en la reserva. Aproximadamente 2 millones de hombres fueron reclutados así hasta que la ley fue derogada en 1960. Aunque aquellos con aplazamientos aún debían servir, los últimos hombres del Servicio Nacional fueron dados de baja en 1963. El entrenamiento duró 6 semanas, con énfasis en entrenar a los hombres lo más rápido posible. Las acomodaciones para los reclutas solían ser de menor calidad, y el pago era una fracción de lo que ganaría el británico promedio en ese tiempo. Tras el entrenamiento, la mayoría de estos hombres fueron destinados a guarniciones en todo el mundo. Estos podrían ser sectores relativamente pacíficos, como Alemania, pero también podrían ser zonas de guerra activas, como Chipre, la emergencia malaya y la crisis del Canal de Suez. En 1950, Corea del Norte invadió Corea del Sur, y tropas británicas se unieron a la fuerza de la Organización de las Naciones Unidas enviada para intervenir. Debido a la participación británica en la Guerra de Corea, el servicio militar se prolongó de 18 meses a 2 años. En total,
395 hombres del Servicio Nacional Británico murieron en acción en varias zonas de guerra en todo el mundo desde 1947 hasta 1963, y muchos más resultaron heridos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos también mantuvo un sistema de conscripción, comúnmente llamado el draft, la ley de entrenamiento y servicio selectivo, que conscribió a millones de hombres durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba por expirar en 1947, pero el Congreso, a petición de Harry Truman, la renovó en 1948. Esta fue una medida temporal que expiraría en 1950, pero se pospuso por el estallido de la Guerra de Corea. 1,5 millones de hombres fueron reclutados para luchar en el conflicto, con otro 1,5 millones enviados a servir en tareas de ocupación en Europa y Asia entre 1954 y 1961. Uno de estos hombres fue quizás el artista más famoso del mundo en ese momento, Elvis Presley, quien sirvió entre 1958 y 1960 y fue parte de la Tercera División Blindada en Alemania Occidental. Con su creciente participación en Vietnam, los Estados Unidos nuevamente recurrieron al sistema de servicio selectivo para garantizar suficiente personal para el conflicto. En un intento por mantener cierto grado de igualdad, se llevaría a cabo una lotería, en la que se elegirían fechas de nacimiento y números al azar, a la vista de funcionarios del gobierno, observadores y medios de comunicación para garantizar la transparencia. Si se llamaba a un hombre, sería reclutado en las Fuerzas Armadas. Existían prórrogas por razones como ser estudiante universitario, problemas médicos o situación familiar. Aunque era lo más justo posible, ya que los números se asignaban al azar, el reclutamiento era profundamente impopular, y las protestas contra el reclutamiento fueron la piedra angular del movimiento contra la guerra en constante crecimiento que se apoderó de la nación a medida que la guerra se prolongaba. Al final de la participación de América en el conflicto, 17.671 reclutas habían sido asesinados en el conflicto, alrededor del 30% del número total de pérdidas. El reclutamiento era muy impopular y afectó tanto la conciencia pública que, a pesar de los muchos conflictos en los que Estados Unidos participó desde Vietnam, todos estos conflictos han sido luchados por voluntarios. A pesar de mantener una fuerza totalmente voluntaria, los Estados Unidos aún mantiene el sistema de servicio selectivo, que requiere que todos los hombres de 18 a 26 años se registren para un sorteo en caso de necesidad. Aunque el servicio militar obligatorio se ha implementado de una forma u otra desde la antigüedad, su practicidad es objeto de acalorado debate. Aquellos a favor de la conscripción creen que no solo proporciona la mano de obra necesaria en tiempos de emergencia nacional, sino que también fomenta un sentido de patriotismo, deber y propósito para aquellos llamados e inculca la disciplina muy necesaria en la vida de una persona. Se cree que las lecciones aprendidas en el ejército se trasladarán a la vida civil, mejorando las perspectivas a largo plazo, tanto del recluta como de la nación en su conjunto, mucho después de que termine el servicio. Para Angosham, aquellos que se oponen, existe el argumento de que es inmoral obligar a alguien a servir contra su voluntad, obligándolos a arriesgar sus vidas, así como a sufrir daños corporales graves y trauma psicológico por una causa en la que no creen. También hay una preocupación práctica. Aquellos que se ven obligados a luchar contra su voluntad, obviamente no están motivados y no están comprometidos con la causa. Su mentalidad, potencial peligro en zona de combate. Nadie quiere compartir una trinchera con alguien que solo está allí bajo coacción. En palabras de un soldado ucraniano en el conflicto reciente, cita, «Todavía queremos que la gente se una voluntariamente, porque hay una gran diferencia entre alguien que fue reclutado en el ejército y alguien que fue a defender su patria». El deseo de luchar contra el enemigo es muy importante, además de la formación, el equipo y la preparación. Fin de la cita. A lo largo de la historia, los reclutas han servido con distinción y valentía, y algunos han ido más allá del llamado del deber. A pesar de esto, convocar a los reacios a servir es una práctica controvertida. En el actual clima geopolítico inestable, hay temores de que puedan estallar conflictos a gran escala, obligando a las naciones a recurrir a la conscripción de sus ciudadanos. Ya sea que esto sea un miedo infundado o una realidad potencial, lo cierto es que los temores al reclutamiento ocuparán un lugar importante en la mente de muchos alrededor del mundo. Nos vemos.